No se trata de una reliquia ni se trata de un mueble viejo. Esta es una rotativa histórica que donó el periódico El Universal, y en esos rodillos esta máquina se imprimió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todavía vigente, con enmiendas y con la aspiración de que se cumpla. Cuando muchos dicen que necesitamos una nueva Constitución, en rigor, personas como la historiadora Patricia Galeana dice, no, esa, la que existe, debe cumplirse. Función de la Cámara de los Diputados es legislar, pero también atendiendo a la gran vastedad, a la inmensa problemática nacional, contar a través de sus institutos de investigación, alejados de cualquier partido político, lo que la realidad nacional nos dice. Y para ello cuenta con un consejo editorial y la propia Cámara imprime el material que sus institutos de investigación totalmente apartidistas, totalmente alejados de cualquier signo y de cualquier instituto político, investigan y producen para el consumo de quien lo quiera, cualquier lector interesado, cualquier estudioso, cualquier académico, vaya, hasta el niño de quinto o sexto año que necesita saber qué hace una cámara, por qué se hace la cámara, lo puede saber a través incluso de publicaciones como esta, Cámara, en la que se abordan y se profundizan problemas del México de este momento. Además, la Cámara de los Diputados cuenta con una formidable biblioteca que se creó allá por el año 1936, es decir, hace pronto será casi un siglo, en tiempo del general Cárdenas, y que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Fue un viejo convento, un convento de las hermanas Clarisas, da sede a esta biblioteca que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. También hay, de acuerdo con los tiempos, de acuerdo con esta tecnología, las bibliotecas virtuales, y hay intercambio y préstamo de libros a través de esos servicios que están allí en la biblioteca virtual del Congreso de la Unión. Usted puede consultarlos a través de las siglas del gobierno mexicano, de la Cámara de los Diputados, y aprovechar ese vasto, ese inmenso material para saber mejor cómo somos y cómo hemos sido los mexicanos. Señor diputado Treviño, ¿qué es el momento? El momento parece ser en el mundo que viene una transformación en el aprovechamiento del subsuelo, no tanto por el petróleo crudo, sino por el gas. Y que la revolución energética nos viene por el gas, el shale gas que le llaman, que es algo de reciente aprovechamiento tecnológico. Y yo pregunto, bueno, si no tenemos los mexicanos la tecnología para aprovechar los yacimientos tanto de crudo como de otros energéticos, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que es una pregunta muy importante, porque es la manera como debemos enmarcar el debate y sobre todo la discusión, el análisis de lo que sería o tendría que ser una reforma energética. Efectivamente, se requiere no nada más dinero para poder aumentar nuestra capacidad de producción de petróleo o capacidad de producción de energía en nuestro país, se requiere una capacidad de ejecución y se requiere la tecnología. Y esa capacidad de ejecución y tecnología se tiene que adquirir de alguna manera de quienes ya la han desarrollado, de quienes la tienen. Y como ejemplo, del año 2000 al 2012 se cuadruplicó el presupuesto de Pemex y las reservas disminuyeron, no aumentaron. Es decir, no es un asunto solamente de dinero, es cómo logramos, yo creo que en con este grupo de diputados estamos todos de acuerdo en que cómo debemos lograr hacer una empresa a petróleos mexicanos más eficiente. Nadie ha hablado, ningún partido, ninguno de los actores políticos ha hablado de privatizar a Pemex, absolutamente. Ese no es el punto, ese no es el marco de la discusión. Pemex no se privatiza. Lo que queremos es ver cómo se hace un Pemex más eficiente y por el otro lado, cómo logramos aprovechar en el sector energético mexicano, que tiene que ver sí con petróleo y en aguas profundas y en aguas someras y con el gas de lutitas y el petróleo de lutitas y cómo tiene que ver las nuevas energías no renovables, la solar, la eólica, la nuclear también. Bueno, cómo vamos a ir avanzando para poder lograr dar esa seguridad energética a nuestro país. La energía se convierte en el elemento principal de la competitividad
de nuestro país, de la planta industrial de México, y lo que tenemos que asegurar es que las empresas mexicanas, las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país tengan acceso al gas, a la electricidad, a los combustibles que requieren para ser productivos, que sea confiable, que sea a precios adecuados. Esa es la revolución que tenemos que llevar a cabo en nuestro país. Hacia allá tenemos que enfocarnos, tenemos que ver cómo va a lograr crecer la economía, cuáles son las opciones para lograr que sí, Pemex sea más eficiente, que podamos aumentar la capacidad de producción de energía en nuestro país, pero sobre todo siempre viendo a los mexicanos, siempre viendo cómo logramos hacernos más competitivos, cómo logramos que las empresas mexicanas puedan funcionar mejor, cómo logramos que nuestra planta exportadora pueda continuar exportando mucho más. Tuvimos un problema serio a principios de los años, del año 2000, 2003, cuando China nos rebasa como el principal socio comercial de los Estados Unidos, después de que México era el principal socio comercial después del Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ahora con el tema de la revolución energética y con lo que está ocurriendo en la cuenca del Pacífico, vamos a correr ese riesgo de una manera mucho más peligrosa si no tomamos las decisiones adecuadas hoy. Y hoy lo que tenemos que tomar es una decisión, tenemos que tomar una decisión adecuada, una reforma energética que vea hacia el futuro. México tiene que seguir siendo un jugador relevante en el campo energético. Ahora, diputado Espinosa Cházaro, aquí hay una gran mezcla de criterios en este asunto. Están los criterios meramente técnicos de la ingeniería petrolera, están los criterios comerciales, están los criterios políticos, están los criterios históricos. En estas condiciones, ¿qué puede o qué debe prevalecer? Porque al final de cuentas este asunto se va a resolver en el Congreso, porque solamente cambiando las leyes se puede cambiar la forma de vivir y la forma de hacer las cosas. Bueno, yo te diría que no habrá equivocación si lo que prevalezca es el bienestar de nuestra nación. No habrá equivocación si en este debate, que seguramente será intenso y acalorado, lo que busquemos los legisladores es que al país le vaya mejor, no a algunos sectores les vaya mejor. Yo quiero retomar parte de la pregunta anterior y luego contestaré a fondo esta que me planteas, porque efectivamente para dar un debate es necesario que haya propuestas claras y no ambajes. Escuchamos al diputado del PRI plantear que nadie quiere privatizar, pero el presidente Peña, desgraciadamente en Inglaterra, porque lo pudo haber dicho aquí, frente a un grupo de empresarios, plantea pues justamente eso, bienvenido el capital privado, y eso es privatización. Y aquí algún par de datos que nos sirven para enriquecer este debate. Pemex es la quinta petrolera del mundo antes de pagar impuestos, cerca de la 30ª una vez que paga los impuestos. Entonces ahí en la carga fiscal encontramos parte de la respuesta de qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces no caigamos, los mexicanos no debemos caer en el falso debate de que todo se concentra en privatización sí o no, y no debemos caer tampoco en los que queremos defender que la renta petrolera sea para la nación y para los mexicanos, frente a quienes pudieran en pro de la pseudomodernidad plantear otros esquemas distintos. Yo comparto esta idea que privatización es privatización, maquíllese como se le maquille. Nosotros tenemos propuesta en el PRD, aquí estamos listos con una propuesta clara y sin ambajes. Por lo tanto, es conminar al Ejecutivo Federal a que presente también sin ambajes cuáles son las ideas que tienen de reforma energética, para que a su vez el partido al que él pertenece las pueda confrontar con las que ya nosotros hemos venido señalando. El principal interesado en modernizar, en fortalecer a Pemex es el PRD, y el principal interesado en que esta reforma beneficie a todos los mexicanos es el PRD. Entonces, por eso es importante decir las cosas por su nombre, decir las cosas con toda claridad y dejarnos de ambajes que a la postre podrán confundir a la gente. Mejor fortalezcamos a Pemex, dejémosle sus recursos porque recursos tiene, eficientemos a Pemex, fortalezcamos a la Secretaría de Energía, y a partir de ahí vamos a lograr los cambios que efectivamente en un mundo globalizado este país necesita en materia energética. Eso nadie lo discute. Lo que estamos planteando son caminos distintos para llegar a este escenario. ¿Está usted en términos generales de acuerdo con esto, diputado Cantú?
Sí, sí, pero además yo quisiera señalar que los intereses de las grandes transnacionales del petróleo han sido siempre tratar de participar en las utilidades en México. Ahorita lo están haciendo como contratistas. Los últimos gobiernos en México se han prestado a que Pemex cada vez desarrolle menos su trabajo y lo subcontrate. Alrededor del 70% de lo que hacía Pemex ahora lo hacen empresas privadas mediante el contratismo. Pero a ellos se les hace muy poco la utilidad que obtienen a través de los contratos, que tampoco es muy pequeña. Quieren ser socios, o sea, dueños del negocio también. Y tenemos que estar muy alertas a través de qué estrategia intentan ellos en esta coyuntura de reforma energética, pues hacer valer sus intereses, porque son capaces de todo. Engañaron al gobierno norteamericano de que en Irak había armas de destrucción masiva para invadirlo, y ahorita ellos son los que controlan el petróleo, en una alianza con la industria armamentista, que también es muy poderosa en Estados Unidos. Entonces son capaces de todo con tal de pues, acceder a este importante sector energético de grandes utilidades para el país. Entonces yo creo que todos los mexicanos debemos estar alertas de cuáles son las propuestas que se hacen en la reforma energética para impedir que prevalezcan los intereses extranjeros sobre los nacionales. En ese asunto del contratismo, yo por ahí escuché hace unos días que hay plataformas en la sonda de Campeche cuya renta le cuesta a Petróleos Mexicanos $500,000 diarios. Entonces, pues mejor comprarlas, ¿no? Pero el problema es que no las venden. Pero, en fin. Las podemos fabricar, hay capacidad para fabricarlas, como las refinerías, hay capacidad para hacerlas. Lo que pasa es que los últimos gobiernos han querido dejarle ese negocio a los extranjeros y no producir fuentes de trabajo en nuestro país y enriquecer nuestra planta productiva. Estas ideas, diputado Mejía, se parecen un poco a lo que usted estaba diciendo, que hablaba de que, bueno, que Petróleos, que su manera de conducirse, el sindicato, en fin. ¿Ustedes tienen alguna propuesta clara para modificar la organización sindical o para en ese terreno? Porque finalmente, con un buen líder o con un mal líder, pero los trabajadores son los que echan a andar la industria y la mantienen funcionando, y han logrado en 75 años ser la locomotora de la economía mexicana. Así es. Sí, Petróleos Mexicanos representa, la utilidad de Petróleos Mexicanos representa para el presupuesto nacional entre el 35 y 40%, es decir, es fundamental. Entonces se tiene que buscar un esquema compensatorio para que si hay un nuevo régimen fiscal se pueda compensar este boquete fiscal mediante una reforma hacendaria progresista que tenga que ver no con el consumo sino con la renta y que termine con el régimen de consolidación fiscal que se ha vivido en el país. De esta manera se podría tapar gran parte de este boquete para las finanzas del país y fortalecer la capacidad de inversión de Petróleos Mexicanos. Lo que nosotros plantearíamos en ese sentido, y es parte de nuestra propuesta, es que todas las nuevas inversiones entren a un régimen fiscal ordinario, como cualquier empresa que cumple con sus obligaciones tributarias, sin que haya esta ordeña ni esta salida masiva de recursos de Petróleos Mexicanos, para que se puedan precisamente construir estas refinerías que hacen falta en el país, para que se pueda hacer esta exploración, para que se pueda fortalecer toda la capacidad instalada de Petróleos Mexicanos. Pero definitivamente si sigue la corrupción, si sigue el contratismo, si sigue el tráfico de influencias, no va a haber capacidad de resolver las cosas. Entonces, si fortalecemos la capacidad de gestión, si modificamos el régimen fiscal y si combatimos a fondo la corrupción, es viable Petróleos Mexicanos como una empresa nacional. No tenemos por qué entregarle a otros lo que es de los mexicanos, es decir, ellos no son samaritanos, ellos vienen por el negocio. Y en ese sentido nos parece pues, muy grave que ya se les esté ofertando, y en ese sentido yo anticipo que independientemente de que habremos quienes estemos en contra de un cambio al artículo 27 constitucional para ir hacia una privatización
abierta o encubierta de Petróleos Mexicanos, me parece que es jugar con fuego. Por eso proponemos una reforma progresista y nacionalista de Petróleos Mexicanos para los mexicanos. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su participación y obviamente a usted que está allá le quiero agradecer su atención. Gracias. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @PrensaCámara. Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud. Cámara de Diputados. Busque y encuentre. Noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.